Hay confesiones que llegan con años de retraso y que sin embargo conservan toda la fuerza, todo el peso y toda la verdad del momento exacto en que ocurrieron los hechos que describen. Esta es una de esas confesiones. Marcelo, el lateral izquierdo brasileño que fue, durante más de una década, uno de los mejores del mundo en su posición. El hombre que ganó 4 Champions League con el Real Madrid, que levantó todos los trofeos posibles con la camiseta blanca y que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante los años más gloriosos del Madrid del siglo XXI, habló. Y lo que dijo sobre Lionel Messi y sobre lo que significaba enfrentarse a él en los clásicos de la era Guardiola es una de las declaraciones más honestas y más reveladoras que un rival del astro argentino ha hecho públicamente en toda la historia de esa rivalidad. Oh, no fue difícil, no fue complicado, fue una pesadilla. Esas son sus palabras, exactas, sin eufemismos, sin la diplomacia institucional que suele rodear las declaraciones de los futbolistas sobre sus rivales más difíciles. Una pesadilla. Y esa frase, dicha por un hombre que se enfrentó a Messi docenas de veces en los partidos más importantes del fútbol europeo, en los escenarios más grandes y más exigentes que el fútbol de clubes tiene para ofrecer, dice algo sobre Lionel Messi que va más allá de cualquier estadística y de cualquier análisis táctico. Dice algo que solo puede decir alguien que estuvo ahí, que intentó pararlo, que lo tuvo enfrente en el Bernabéu, en el Camp Nou, en los momentos donde el partido se decidía y donde la diferencia entre ganar y perder podía llamarse simplemente Messi. Quédate hasta el final. Porque lo que Marcelo vivió en esos clásicos y lo que ahora se anima a contar sin filtros es mucho más apasionante de lo que cualquier titular puede capturar. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender la dimensión de lo que Marcelo está describiendo cuando habla de pesadilla, hay que trasladarse mentalmente a una época concreta del fútbol europeo, que para los aficionados más jóvenes ya es historia, y para los que la vivieron en tiempo real, sigue siendo uno de los periodos más extraordinarios e irrepetibles que el fútbol ha producido en sus más de 100 años de historia organizada. El periodo entre 2008 y 2012, los años del Barcelona de Pep Guardiola, fue algo que el fútbol no había visto antes y que difícilmente verá de nuevo en la misma forma. No fue simplemente un equipo que ganaba, fue un equipo que redefinió lo que se podía hacer con un balón en un campo de fútbol, que cambió la manera en que el mundo entendía el juego, que demostró que era posible dominar a cualquier rival del planeta durante 90 minutos de una manera tan completa, tan sistémica y tan hermosa que los propios rivales reconocían después del partido que habían sido superados en todos los aspectos del juego por algo que estaba en un nivel diferente al que ellos podían alcanzar en ese momento. 4 ligas en 4 años, 2 Champions League, 2 mundiales de clubes. Un fútbol que los expertos del mundo entero describían con el vocabulario que suele reservarse para las obras de arte y no para los resultados deportivos. Y en el centro de todo ese fenómeno, como motor, como catalizador, como la pieza sin la que ninguna de las otras piezas tenía el mismo valor, estaba Lionel Messi, a los 21, 22, 23, 24 años, en el mejor momento de su vida como futbolista, con la energía de alguien que todavía no ha llegado a su techo y con la inteligencia de alguien que ya sabe exactamente lo que tiene que hacer con el balón en cada situación posible. Ese era el Messi que Marcelo tenía que frenar en los clásicos. Ese era el rival que el Madrid, dirigido primero por Manuel Pellegrini y luego por José Mourinho, ponía enfrente de Marcelo y le pedía que contuviera, que limitara, que neutralizara. Lo que Marcelo describió como pesadilla no es una exageración. Es una descripción precisa de lo que esos partidos significaban para cualquier defensor que tuviera la misión de marcar a Messi de cerca. Y decir que fue difícil sería quedarse corto. Por momentos enfrentar a Messi fue una pesadilla. Esas palabras de Marcelo tienen una precisión quirúrgica que vale la pena analizar en detalle porque cada una de las partes que las componen dice algo diferente y complementario sobre la experiencia de enfrentarse al mejor jugador del mundo. La primera parte, decir que fue difícil sería quedarse corto, es la confirmación de que el vocabulario habitual del fútbol no alcanza para describir lo que era intentar parar a Messi en su mejor versión. Difícil es la palabra que se usa para un partido complicado, para un rival que corre bien, para una tarde donde el campo está en mal estado y el árbitro tiene un mal día. Difícil no describe lo que era estar enfrente de Messi en el Camp Nou un martes de Champions League con el estadio lleno y el argentino en uno de esos días donde todo le salía bien. La segunda parte, por momentos enfrentar a Messi fue una pesadilla. Añade esa dimensión psicológica que va más allá del análisis táctico. Una pesadilla no es simplemente una situación difícil.
Es una situación donde uno siente que no tiene control, donde las reglas habituales no funcionan, donde lo que uno sabe hacer y ha entrenado durante toda su carrera parece insuficiente o directamente inútil contra algo que escapa a lo que uno conocía. Marcelo fue durante más de una década uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Un jugador con velocidad extraordinaria, con inteligencia táctica de primer nivel, con la experiencia de cientos de partidos en los escenarios más exigentes del fútbol europeo. Y aún así, Messi fue una pesadilla para él. Eso dice más sobre Messi que todos los balones de oro juntos. Los clásicos de la era Guardiola y Mourinho son el capítulo más épico y más cargado de tensión de la historia reciente del fútbol europeo. No eran simplemente partidos entre dos grandes clubes rivales, eran batallas filosóficas entre dos maneras completamente diferentes de entender el fútbol y la vida dentro del fútbol. El Barcelona de Guardiola representaba la belleza, el control del balón, la idea de que el mejor fútbol posible es el que domina el tiempo y el espacio hasta hacer invisible al rival. El Madrid de Mourinho representaba la competitividad sin límites, la organización defensiva llevada al extremo, de la convicción de que ganar importa más que cómo se gana y que el talento sin estructura no es suficiente para derrotar a un equipo que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Esa tensión filosófica se trasladaba a cada momento de los clásicos y generaba partidos que tenían una intensidad y una densidad que los hacía diferentes a cualquier otro partido de la temporada para todos los jugadores que los disputaban. Marcelo lo mencionó con una claridad que pocos han articulado antes de esta manera. Hicimos todo lo posible para contrarrestar a ese Barça, que para muchos era el mejor de la historia. Mourinho era un ganador nato, nos exigía, nos llevaba al límite. Esas palabras dibujan con precisión el ambiente interno del Madrid de Mourinho antes y durante los clásicos. Un ambiente de máxima exigencia, de preparación obsesiva, de análisis minucioso del rival, de trabajo físico y táctico llevado al límite de lo que los cuerpos y las mentes de los jugadores podían soportar. Y todo ese esfuerzo titánico, toda esa preparación meticulosa, toda esa determinación de un grupo de jugadores extraordinarios guiados por uno de los mejores estrategas que ha dado el fútbol europeo, se topaba en el campo con un argentino de 1,69 m que hacía cosas con el balón, que ningún plan defensivo del mundo podía anticipar completamente. La posición de Marcelo en esos clásicos lo colocaba de manera sistemática en la situación más ingrata que un defensor puede vivir en el campo de fútbol. Como lateral izquierdo del Madrid, Marcelo era el defensor que más frecuentemente tenía que interactuar con Messi en las jugadas de ataque del Barcelona. El argentino, que en la era Guardiola operaba principalmente desde la derecha del ataque pero con libertad total para moverse por todo el frente ofensivo, era el jugador que más frecuentemente aparecía en el espacio donde Marcelo tenía que defender. Y cada vez que Messi recibía el balón con espacio y con tiempo, lo que sucedía a continuación era exactamente lo que Marcelo describió como pesadilla. La gambeta era el elemento más difícil de defender, porque nunca podías anticipar con certeza en qué dirección iba a ir. Messi podía arrancar hacia la derecha y terminar yendo hacia la izquierda con una fluidez que hacía que el cuerpo del defensor tardara una fracción de segundo en reaccionar. Y esa fracción de segundo en el fútbol de alto nivel es la diferencia entre llegar al balón y llegar al aire. La velocidad no era su arma principal, aunque era más rápido de lo que parecía en los primeros metros. Su arma principal era el cambio de ritmo, la capacidad de ir a media intensidad, hacerte creer que tenías el control de la situación, y de repente activar un resorte interior que lo llevaba a velocidad máxima, en un espacio tan corto que la reacción humana no podía seguirlo. Eso es lo que Marcelo intentó frenar durante años, y lo que ahora, con la distancia que da el tiempo y el retiro, puede nombrar con la palabra exacta que merece: pesadilla. El Madrid de Mourinho ganó clásicos durante ese periodo. No todos los partidos fueron victorias del Barcelona y eso es importante reconocerlo, porque forma parte de la historia completa. Hubo noches donde el plan de Mourinho funcionó a la perfección, donde la organización defensiva del Madrid logró neutralizar el ataque del Barcelona durante el tiempo suficiente como para que el contraataque del equipo blanco funcionara, donde Cristiano Ronaldo aparecía en el momento exacto para marcar el gol que el estadio necesitaba. Pero incluso en esas victorias, incluso en esas noches donde el plan funcionó y el resultado acompañó al Madrid, Messi fue el problema central que Mourinho y su equipo tuvieron que resolver. Fue la variable que más tiempo de análisis ocupó en las reuniones de preparación. Fue el jugador al que más atención dedicaron los videos tácticos. Fue la pregunta sin respuesta definitiva que Mourinho tuvo que intentar responder en cada clásico,
con estrategias diferentes porque ninguna funcionaba de manera suficientemente consistente como para poder repetirla con confianza en el siguiente enfrentamiento. Y en ese contexto, cada victoria del Madrid sobre el Barcelona tenía un sabor especial, un peso adicional que iba más allá de los 3 puntos o del pasaje a la siguiente ronda, porque era la confirmación de que incluso contra el equipo más poderoso de su época, incluso contra Messi en su mejor versión, el Madrid de Mourinho podía encontrar la manera de ganar. Pero Marcelo sabe mejor que nadie que esas victorias no llegaron porque encontraron la manera de parar a Messi. Llegaron porque en esas noches específicas el Madrid funcionó mejor que el Barcelona como equipo colectivo, porque Messi ese día no fue tan determinante como otras veces, porque el partido fue al Madrid, pero parar a Messi, neutralizarlo completamente, hacer que desapareciera del partido de manera sistemática, eso ningún plan de Mourinho logró conseguirlo de manera definitiva durante todos los años que duró esa rivalidad. Hay algo en las palabras de Marcelo que va más allá del análisis táctico y que toca algo más profundo en la manera en que los futbolistas viven su relación con los rivales más difíciles de su carrera. Los jugadores de alto rendimiento tienen una tendencia natural a minimizar las dificultades en público, a hablar de los rivales con respeto pero sin revelar el grado real de la admiración o del miedo que ese rival genera en el campo. Es parte de la cultura competitiva del deporte de élite. Mostrar vulnerabilidad, admitir que algo te superó, reconocer que hubo momentos donde no supiste qué hacer, se percibe en muchos contextos como una debilidad que el rival puede explotar. Y sin embargo, Marcelo, en retiro, con toda la distancia que da haber dejado el fútbol profesional de alta competencia, eligió exactamente lo contrario. Eligió la honestidad completa. Eligió decir pesadilla porque pesadilla es la palabra correcta, y no había ninguna razón para usar una menos precisa, solo para proteger una imagen que ya no necesita protección, porque los títulos ganados la protegen mejor que cualquier declaración. Esa honestidad de Marcelo es valiosa no solo como anécdota, sino como documento histórico, como testimonio de primera mano de alguien que estuvo en el escenario exacto, en el momento exacto, con el rol exacto de intentar parar a Messi y que puede decirnos con una autoridad que nadie más tiene cómo fue esa experiencia desde adentro. Y lo que dice es que fue una pesadilla, y que decir que fue difícil habría sido quedarse corto. Marcelo no fue el único lateral izquierdo que sufrió a Messi durante esos años. Los mejores defensores del mundo intentaron encontrar la solución al problema Messi, y ninguno la encontró de manera completa y consistente. Philipp Lahm, uno de los defensores más inteligentes e intuitivos que ha dado el fútbol alemán, sufrió a Messi en Champions League con el Bayern de Múnich y reconoció públicamente que era el rival más difícil que había enfrentado en su carrera. Patrice Evra, el lateral izquierdo del Manchester United, que marcó a Messi en 2 finales de Champions League en 2009 y 2011, habló de la experiencia con un vocabulario similar al de Marcelo. Pepe, el central del Madrid que convivió durante años con Marcelo y que por lo tanto tuvo también una dosis alta de Messi en los clásicos, fue uno de los jugadores que más agresividad desplegó contra Messi en el campo, precisamente porque esa agresividad era uno de los pocos recursos que podía desequilibrar al argentino cuando todo lo demás fallaba. Todos esos defensores extraordinarios, todos esos jugadores que estaban entre los mejores del mundo en su posición durante esos años, compartieron la misma experiencia que Marcelo describió ahora, con esa claridad que solo dan los años y la distancia, la experiencia de estar enfrente de algo que estaba en un nivel diferente, que jugaba en una dimensión que el resto del campo no podía habitar de la misma manera, que hacía que las reglas del fútbol parecieran más flexibles, más permeables, más susceptibles de ser dobladas, de maneras que nadie había visto antes y que nadie sabía exactamente cómo contrarrestar. El Messi que Marcelo recuerda como una pesadilla es el mismo Messi que ahora, a los 38 años, sigue jugando en el Inter Miami, sigue marcando goles en la MLS, sigue convocado por Scaloni para el Mundial 2026, que comienza en junio. El tiempo pasó, el cuerpo ya no es el mismo que en 2010 o 2011. Los metros de velocidad no son los de aquel Messi de 23 años, que hacía pesadilla la vida de los mejores defensores del planeta. Pero la inteligencia está ahí, la visión del juego está ahí, la capacidad de leer el partido antes de que ocurra, de estar en el lugar correcto en el momento correcto, de encontrar el pase o el regate que nadie esperaba. Todo eso permanece porque esas cosas no dependen de los músculos, sino de la mente. Y la mente de Messi sigue siendo la misma mente que hizo pesadilla la vida de Marcelo en aquellos clásicos. Un poco más tranquila, quizás, un poco más sabia, con certeza, pero esencialmente la misma.
la mente del mejor jugador que el fútbol ha dado en la historia moderna y que todavía, a 2 meses del Mundial 2026, sigue siendo la primera razón por la que Argentina es uno de los equipos más temidos y más esperados del torneo. Los defensores que van a tener que enfrentarse a Messi en ese Mundial no vivieron los clásicos de la era Guardiola. Son jugadores más jóvenes que lo conocen principalmente por los videos y por los resúmenes, pero si Marcelo estuviera en sus lugares, si pudiera darles un consejo basado en su experiencia directa, ese consejo probablemente sería simple y definitivo. Prepárense para una pesadilla. Y sepan que decir que va a ser difícil sería quedarse muy corto. ¿Creen que el Barça de Guardiola con Messi fue el mejor equipo de clubes de la historia del fútbol? ¿Piensan que Mourinho fue el técnico que más cerca estuvo de encontrar la manera de neutralizar a Messi de manera consistente? ¿Y creen que el Messi del Mundial 2026 puede seguir siendo una pesadilla para los defensores rivales, aunque su físico ya no sea el de aquellos años dorados del Camp Nou? Déjenme sus opiniones más honestas en los comentarios porque este canal se construye exactamente con lo que ustedes piensan y sienten. Dale like si esta confesión de Marcelo te hizo revivir los clásicos más épicos de la historia. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.